Buenos días, jóvenes. El día de hoy, para complementar lo que hemos visto de la función de Green, vamos a hallar, deducir las fórmulas de Green. Las fórmulas de Green son las que se aplican por lo general a ecuaciones del tipo elíptico. Entonces, nosotros sabemos que la siguiente ecuación, vamos a escribirla de esta forma: la sumatoria con respecto a i y a j desde 1 hasta n, a y j, segunda derivada de la función u, que es nuestra función incógnita, con respecto a xi y a xj, más la sumatoria con respecto a i, que va desde 1 hasta n, b sub i, derivada de la función u con respecto a xi, más un cu igual a menos f. Sabemos que esa ecuación, en un punto dado, al cual vamos a denominar m, que tiene ciertas coordenadas que vamos a decir que son x, y, 0, o x1, 0, voy a ponerlo mejor así, x1, 0, hasta el x, n0, es una ecuación del tipo elíptico si en ese punto, es decir, en el punto M, la forma cuadrática conformada por estos coeficientes a y j, por esos a y j, que son funciones, de nuevo, de 1, 0 hasta x, n, 0, multiplicado por alguna función, alguna variable ij, y esto estoy sumando con respecto a i, con respecto a j, desde 1 hasta n, es igual a 0. No, disculpen, aquí no es igual a 0. Si es que esta forma cuadrática, ¿está bien?, tiene un signo definido. Tiene signo definido. ¿Qué significa? O que es mayor que 0 o menor que 0. En ese caso tenemos una ecuación del tipo elíptica. La más simple es la ecuación de Laplace. Es la ecuación de Laplace. Aquí en la ecuación de Laplace nosotros tenemos que nabla al cuadrado de u es igual a la segunda derivada de u con respecto a x, más la segunda derivada de u con respecto a y, más la segunda derivada de u con respecto a z. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Aquí no hay nada del otro mundo. Bien, veamos una definición. La función u evaluada en el punto M, es decir, para estas ecuaciones del tipo elíptico, continua en una región D, vamos a llamarle D a la región, junto a sus derivadas de segundo orden, es decir, hasta la segunda derivada son funciones continuas por lo menos, y que satisfacen
la ecuación de Laplace se denominan funciones armónicas. Es decir, si tengo una función que satisface esto, le llamo función armónica. Ustedes ya deben de haber visto un poco de función armónica cuando vieron funciones de variable compleja. Cuando ustedes ven las funciones de variable compleja, ustedes tienen que una función, digamos una función de x y de y, que se puede expresar como una función u de xy más i b de xy. Entonces, para que esta función compleja sea analítica, estas funciones deben de ser soluciones de la ecuación de Laplace. Está bien, deben ser soluciones de la ecuación de Laplace. Y aquí me olvidé lo siguiente, esto igual a 0, porque estoy hablando de ecuación. Entonces, cada una de estas deben de ser soluciones de la ecuación de Laplace, por lo tanto, son funciones armónicas. Y esto nos permite, además de la condición de Cauchy para la analiticidad de las funciones complejas, si conozco una, nos permite hallar la otra. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, en la ecuación de Laplace le falta de delta y cuadrado y delta z cuadrado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, avancemos. Esto es solamente preliminar para ver en qué contexto estamos trabajando. Ahora, vamos a decir lo siguiente, que están dadas las condiciones para que se cumpla la fórmula de Gauss-Ostrogradski. Esto no es otra cosa, jóvenes, que la ley de Gauss que ustedes conocen de su curso de Física 3, que nos dice lo siguiente, que la integral por toda la región D de la divergencia de un vector A, de un campo vectorial A, con respecto a toda la región, esto es igual a la integral a lo largo de la frontera de esa región, toda la superficie que envuelve esa región, de la normal. Esto viene asociado al flujo, ustedes lo saben bien, y vamos a poner ds. Este es 1. Entonces vamos a suponer que tenemos todas las condiciones para que se cumpla eso. Es decir, que las funciones son continuas, por tramos, hay suaves en general. Ahora, entonces, dado esto, vamos a decir lo siguiente. Consideremos que en la región D están dadas las siguientes funciones. Vamos a decir una función U y una función B, tales que estas dos funciones, U y B, pertenecen al conjunto de las funciones continuas de primer orden, es decir, que tienen una derivada en D rayita interceptado con el conjunto de funciones continuas en D.
¿Qué significa esto, jóvenes? Yo tengo una región D, esta es mi región D, y la frontera de la región D, le voy a llamar D, diferencial de D. Esta es la frontera, esta línea amarilla. D, en todo caso, D es toda la parte interior. ¿Qué cosa es D con la raya arriba? D con la raya arriba no es otra cosa que la región D unido con su frontera. Entonces, estamos diciendo que estas funciones U y B tienen primera derivada dentro de la región y en la frontera. Y tienen una segunda derivada en la región. No necesariamente en la frontera. ¿Está claro? Entonces, como mínimo pertenecen aquí. Puede ser de que sean derivables infinitas veces. Todos, si son derivables infinitas veces, entonces satisfacen la condición. Pero como mínimo estamos pidiendo que se cumpla esto. ¿Está bien? Entonces, veamos lo siguiente ahora. Tenemos eso. Ahora, veamos el siguiente operador diferencial. Jóvenes, apenas ustedes lo vean, lo van a reconocer. Es un operador que lo voy a llamar L, que actúa sobre una función U o sobre la función B, que va a ser igual a la divergencia de K por el gradiente de U menos QU. Cuando nosotros estábamos deduciendo las ecuaciones de la física matemática, con frecuencia aparecía este término, divergencia de K gradiente de U. Si es que el K es constante, entonces tengo divergencia de gradiente y llego al laplaciano. Y menos QU es algo que aparece normalmente cuando tengo alguna fuente o alguna resistencia en el medio. Nosotros ya habíamos visto estas expresiones. Aquí nosotros vamos a exigir de que K y Q sean funciones continuas en la región que estamos trabajando, en la región D. Incluir a la frontera. Incluir a la frontera. Bien, de nuevo, hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? Profesor, disculpe, ¿qué significa el C con paréntesis 1 y el C con paréntesis 2? El C es la clase de funciones que son continuas. Y aquí estoy diciendo que por lo menos tienen una derivada. Que tienen una derivada continua. ¿Está claro? Significa, ustedes saben, si yo tengo continuidad, yo analizo, tengo esta función, f, si es continua, entonces la derivada de f, bueno, con respecto al parámetro x, a su función, esto, digamos, existe la derivada. Si es que yo tengo lo siguiente, en este caso, en este punto, la derivada de f no existe. Aquí no existe, aquí sí. ¿Está bien? Entonces, existe la primera derivada. Ahora, aquí yo estoy diciendo que la función que yo obtengo, la primera derivada también es continua, y aquí la segunda derivada existe y es continua. ¿Está claro? A eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
tenemos este operador diferencial. Entonces, veamos la siguiente integral. Tenemos la integral a lo largo de la región D de B, LU, D de omega. ¿Está bien? Omega, jóvenes, es el elemento de la región en este caso. Por lo general, volumen. Esto es igual, voy a aplicarlo, la integral a lo largo de D de la divergencia de K gradiente de U de omega menos la integral a lo largo de toda la región de Q, B, U de omega. Bien, tenemos nosotros esa expresión. Considerando que esa expresión que está acá, podemos nosotros trabajarla de la siguiente manera. B, un momentito, aquí me olvidé el B, aquí hay un B adelante. B. Divergencia de K gradiente de U, lo puedo considerar como la divergencia de K por B gradiente de U menos K gradiente de U por gradiente de B. ¿Está claro? Simplemente tipo integración por partes, jóvenes. ¿Está bien? Podríamos decir, podría haber olvidado este paso diciendo integramos por partes la primera integral. Entonces, aquí usando la ley de Gauss, que es nuestra ecuación 1, usando la ley de Gauss, la integral por volumen de una divergencia y la integral por la superficie de la función por la normal. Obtenemos. Mantengo esto y vamos a tener la integral a lo largo de D de B, LU por toda la región es igual. Esta integral se va a convertir en una integral de superficie. Integral por la superficie o por la frontera. Y vamos a tener lo siguiente de esto. Entonces aquí tenemos K, B y tenemos el gradiente de U multiplicado por N. Esto no es otra cosa, jóvenes, que la derivada direccional de U en la dirección N. Entonces tenemos KB derivada de direccional de U en la dirección N. Y esto por ds. Bien, nos falta esta parte. Aquí vamos a tener menos la integral por la región D de lo siguiente. K gradiente de U gradiente de B más Q, B, U y todo esto de omega. Esto es lo que nosotros tenemos. A esto le vamos a llamar 2 y esta, jóvenes, es la primera fórmula de Green. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, ¿sí? Solamente hemos hecho algunas operaciones. Ahora, cambiemos en la ecuación 2 U por B y B por U. Vamos a intercambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la integral a lo largo de D, y aquí tenemos U, LB, de omega. Esto es igual a la integral por la frontera, K,
B, disculpen, aquí estoy intercambiando, es KU, derivada direccional de B en la dirección de la normal de S, menos integral a lo largo de D, y aquí tenemos K, gradiente de B, gradiente de U, más K, U, B de omega. Bien, tenemos esta expresión 3. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Vamos a restar 2 o 3 de 2. Restamos. Si restamos, obtenemos la resta de estos dos. Aquí obtenemos esto menos esto, y estos dos se van, porque como son simétricos se van por completo. Entonces restamos 3 de 2 y obtenemos lo siguiente: la integral por toda la región D, y aquí vamos a tener B LU menos U LB, todo esto por la región omega. Esto va a ser igual a la integral por la frontera de K, y aquí vamos a tener B derivada direccional de U en la dirección N menos U derivada de B en la dirección N de ds. Esta es nuestra expresión 4, y esta es la que se conoce como la segunda fórmula de Green. Jóvenes, ¿ha quedado claro hasta el momento? Bien, no hay preguntas, asumo que está todo entendido. Esto es para este operador L generalizado que hemos visto anteriormente. Con mucha frecuencia nosotros lo utilizamos solo para el operador de Laplace. Es más, en muchos textos estas fórmulas de Green están dadas solamente para el operador de Laplace. Sin embargo, se pueden hallar de forma general. Para el operador de Laplace tendríamos lo siguiente. Aquí la primera fórmula de Green, vamos a copiarla por acá para poder tenerla de referencia. Tenemos esto. Entonces vamos a tenerla aquí. En este caso, el operador es nabla al cuadrado, así que tenemos en este caso B nabla al cuadrado de U de omega a lo largo de la región. Esto va a ser igual a la integral por la frontera de K B derivada de U con respecto a la normal de ds menos la integral por D, y aquí vamos a tener lo mismo. Disculpen, es Laplace. En Laplace no hay el K. Está bien, en Laplace no hay el K. El K es 1 y el Q es 0. El Q no existe. Significa lo único que vamos a obtener en este caso es el gradiente de U por el gradiente de B de D por todo el volumen. Esa es la primera fórmula de Green para el operador de Laplace. Bastante más sencillo. Y la segunda fórmula de Green toma la siguiente forma. Aquí tenemos la integral por D y vamos a tener B nabla al cuadrado U menos U nabla al cuadrado B, todo esto por toda la región, igual a la integral por la superficie, simplemente B derivada en la dirección normal de U
menos u derivada en la dirección normal de b. Bien, jóvenes, estas son las dos primeras fórmulas de Green. ¿Aún no hay preguntas? Profesor, en la 6, la segunda parte, después del igual, ¿no falta un diferencial ahí? Sí, gracias. Gracias, listo. Ya, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. La que es más interesante es la tercera fórmula de Green. Pero para hallar la tercera fórmula de Green, nosotros necesitamos lo que se conoce como solución fundamental. Vamos a hallar la tercera fórmula de Green para el operador de Laplace. No podemos hallarlo para el operador general porque no conocemos K ni conocemos Q. Entonces, pero para el operador de Laplace sí podemos hallar. Entonces, busquemos la solución fundamental del operador de Laplace. Vamos a ver lo siguiente. El operador de Laplace, nosotros sabemos que es nabla al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos una región, llamemos nuestra región D, en este punto, nosotros vamos a tener en un punto M, vamos a llamarle M sub 0, es donde queremos solucionar. ¿Está bien? Donde queremos solucionar. Ahora, la solución de la ecuación de Laplace va a depender si nosotros tenemos un sistema de referencia solamente de la distancia hacia el punto M sub 0 donde nosotros estamos analizando la situación. ¿Está claro? Esto va a ser un R de M sub 0, donde el M es este punto que está acá. Depende solamente de la distancia al punto. ¿Está claro? Al punto. Entonces, ya que tiene dependencia radial, únicamente radial, no importa dónde esté, va a depender solamente del radio, vamos a trabajar en coordenadas esféricas. ¿Está bien? Vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En coordenadas esféricas, nosotros vamos a tener un U que depende de R, de la posición. Y el laplaciano toma la siguiente forma: 1 sobre R al cuadrado, la derivada con respecto a R de R al cuadrado de la derivada de U con respecto a R. Y esto es igual a 0. Esto es lo que tenemos que solucionar. Su solución, jóvenes, es fácil de hallar. Ustedes simplemente el R al cuadrado pasa, significa lo que está entre paréntesis es constante y es fácil de integrar porque se separan las variables. Su solución es un U de R que es igual a C1 sobre R más C sub 2. Aquí este R, jóvenes, que tenemos acá no es otra cosa que el M sub 0, la distancia. ¿Está bien? Entonces, la solución de la ecuación de Laplace, vamos a llamarle B, que es una función solamente del punto de origen con respecto al cual mido y el punto donde estoy midiendo, donde estoy calculando.
Esto es igual a 1 sobre el Rm m sub 0. Esta solución se denomina solución fundamental de la ecuación de Laplace. Esto lógicamente en 3D. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, ¿por qué solamente está considerando la variable R y no los dos ángulos de la coordenadas isósceles? Porque la ecuación de Laplace, aquí estamos viendo de que estamos buscando una solución que dependa solamente de la distancia. ¿Está bien? Que depende solo de la distancia, la solución. Entonces nosotros estamos obligando que esa función solo Claro, dependa. así es, solo depende de la distancia. Por eso tenemos R. Gracias. De nada. O sea, esa es una solución fundamental en el sentido siguiente, de que no importa dónde me encuentre, pero si estoy a la misma distancia, voy a tener el mismo comportamiento. Más adelante les voy a explicar un poco de el sentido físico de esta idea. ¿Está bien? En todo caso, a ver, rápidamente, como adelantando un poco, nosotros tenemos en física de que si yo tengo un potencial eléctrico, entonces tenemos que el campo es igual a menos el gradiente de ese potencial. Y después tenemos la ley de Maxwell, que nos dice que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. ¿Está claro? Entonces, si no hay cargas, esto es igual a 0. Y nosotros tenemos de que, reemplazando esto acá, divergencia de gradiente de phi es igual a 0. Es decir, nabla al cuadrado de phi es igual a 0. Y sabemos que la solución de esto es, bueno, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, carga en general sobre R, la carga que genera el campo, que genera el potencial. Entonces, si todo esto es una constante y nos queda solamente el 1 sobre R. Esta solución está asociada a esto, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Bien, entonces, esta es la solución fundamental para el caso tridimensional. Para el caso bidimensional, nosotros vamos a tener que la ecuación de Laplace toma la siguiente forma: 1 sobre R derivada con respecto a R de R derivada de U con respecto a R igual a 0, lo cual nos da la solución que es igual a U de R igual a C1 logaritmo natural de 1 sobre R más C2. De aquí nosotros tenemos, para este caso, vamos a tener un B de m sub 0, que va a ser igual al logaritmo natural de 1 sobre R m sub 0. Y esta va a ser la solución fundamental de la ecuación de Laplace en el caso bidimensional. Muy bien. Ahora sí, ya podemos nosotros analizar con esto
la tercera fórmula de Green. Vamos a partir nosotros de la segunda fórmula de Green. Entonces voy a copiarla simplemente para tenerla como referencia cuando lo necesitamos. Bien, tenemos aquí la segunda fórmula de Green. Entonces, esto comienza de la siguiente forma. Sea B igual a 1 sobre R M sub 0, la solución fundamental en el punto M sub 0. Jóvenes, vuelvo a repetir, tengo una región D y tengo este punto M sub 0. ¿Está bien? Entonces, antes de continuar, vamos a ver lo siguiente. A ver, un momentito. No, vamos reemplazando. Vamos a reemplazar B acá. ¿Está bien? Entonces vamos... No, disculpen, jóvenes. Bien, veamos lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una esfera. ¿Está bien? Va a ser una esfera con radio epsilon y centro en M sub 0. ¿Está bien? Una esfera con radio epsilon y centro en M sub 0. Entonces, que está completamente dentro de la región D. Vamos nosotros a decir de que K epsilon M sub 0, esta es una esfera de radio epsilon con centro en M sub 0. Y vamos nosotros a denominar sigma epsilon a la superficie de esa esfera. ¿Está bien? A la superficie de esa esfera. Por lo tanto, esta región que estoy sombreando acá, nosotros vamos a denominarla es D menos la esfera, considerando su frontera. ¿Está claro? Jóvenes, esta rayita arriba significa que es esto con esto. Esta región interna es D menos eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar la segunda fórmula de Green en esta región. ¿Está bien? Aplicamos la segunda fórmula de Green en esa región. Entonces, apliquemos 6 en esta región de K epsilon M sub 0, siendo que la función U es una función que pertenece a C2 de intersección con C1 de con su raya. Ya hemos visto eso en qué consiste. Y B es igual a 1 sobre R M sub 0. Es decir, es la solución fundamental. ¿Qué es lo que vamos a obtener?
obtenemos lo siguiente. La integral por toda la región D. Aquí esto todavía lo voy a escribir como está u nabla al cuadrado, disculpen, b nabla al cuadrado u. B nabla al cuadrado u menos u nabla al cuadrado b de omega. Esto va a ser igual a la integral por la superficie. Aquí, sí, está bien, por la superficie u derivada de b con respecto a la normal menos b, un momentito, sí, menos b derivada de u con respecto a la normal de ds más la integral por la superficie interna, y aquí tenemos u derivada de b de dm n menos b derivada de u de ds. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. A ver, no, déjeme ver algo aquí. Sí, estos jóvenes voy a intercalarlo. Si se dan cuenta, esto lo he escrito al revés. Está bien, lo he escrito al revés, esto también debo escribirlo al revés. Ahora sí. Bien, jóvenes. ¿Por qué hemos dividido la superficie? Porque esta región está limitada por esta superficie, por esa superficie externa y esta superficie interna. ¿Está claro? Entonces, por eso es que dividimos la integral en esas dos superficies. Ahora, dado que en la superficie sigma epsilon nosotros tenemos lo siguiente. B evaluado en sigma epsilon es igual, si es 1 sobre R, son los puntos que están hasta aquí, entonces simplemente es igual a 1 sobre epsilon. La derivada normal de B evaluado en esa superficie va a ser igual a menos 1 sobre 1, la derivada con respecto a R, disculpen, aquí es así, de 1 sobre R, evaluado cuando R es igual a epsilon. Esto sale 1 sobre epsilon al cuadrado. Jóvenes, ¿por qué el menos? Porque el n está en esta región interna. Tengo aquí, a ver, vamos a ponerlo con esto. En esta región interna el R va hacia afuera y el N va en esa dirección. En esta dirección va el N. Hacia adentro de la esfera cuando el R va hacia afuera de la esfera. Por eso es que tenemos este signo menos. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que obtenemos acá. Vamos a trabajar esta parte. Tenemos lo siguiente. Que vamos a trabajar esta parte, simplemente voy a copiarlo. Profesor, Sí, dígame. ¿Podría repetir por qué el signo menos? Porque al menos yo entiendo de que esa integral se hace con respecto a la superficie sigma epsilon, ¿no?, de la esfera chiquita. ¿Esta que está acá? Sí, sí, sí. Estoy derivando. A ver. Tenemos, esta es la esfera pequeña, ¿está bien? R está en esa dirección. Lo que nosotros tomamos es la normal externa. La normal externa a esta superficie, a esta región. Esa normal está así. R y N son antiparalelos. ¿Está bien?
Sí, sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver en qué queda esta integral. Esto va a ser igual a la integral por esta superficie, sigma epsilon, y vamos a tener u derivada de b por la normal, eso es igual a 1 sobre epsilon al cuadrado menos 1 sobre epsilon derivada de u con respecto a la normal de ds. Esto nosotros vamos a considerarlo de la siguiente manera. 1 sobre epsilon, el valor multiplicado por u en algún punto m asterisco. Este punto m asterisco es algún punto que está por acá, dentro de la esfera. ¿Está claro? Es el punto donde toma su valor medio. Estamos aplicando el teorema del valor medio aquí. Menos, disculpen, este es al cuadrado. 1 sobre epsilon derivada de u con respecto a m, a n en m asterisco, y esto multiplicado por la superficie de esa esfera, que es 4 pi epsilon al cuadrado. ¿Está bien? Entonces hemos aplicado acá, voy a ponerlo así, el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, y lógico que este m asterisco pertenece a la región K. Pertenece a la región K epsilon. No, disculpen, ni siquiera K epsilon. Pertenece a sigma epsilon, porque está en la frontera. Todo se evalúa en la frontera. La integral es en la frontera. Es el valor donde toma su valor medio. ¿Está entendido, jóvenes? Bien. ¿Por qué hemos tomado nosotros esta esfera? La hemos tomado porque es posible que en este punto haya una singularidad, algo que no conozcamos. Entonces nosotros queremos, lo excluimos inicialmente para después incluirlo. ¿De qué manera lo vamos a incluir? Lo vamos a incluir haciendo de que este epsilon tienda a 0. Bien, entonces para terminar esta parte, yo creo que voy a tener que llevar esto. Eso y esto por si acaso. Solamente esto, ya sabemos a qué se refiere. ¿Está bien? Sí. Ya sabemos de que esto es el valor de esto. ¿Está bien? Entonces, en la región que estamos nosotros trabajando, K m sub 0 epsilon, se cumple que nabla al cuadrado de b es igual a 0, porque nuestra solución fundamental es para aquellos que tienen al punto m0. Si no está el punto m0, entonces esta función es igual a 0. Esa es una característica de la función de la solución fundamental. Entonces, haciendo que epsilon tienda a 0, obtenemos lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Vamos a ver, ya, aquí. Vamos a obtener la integral a lo largo de la región D, y esto se hace 0.
Por lo tanto, aquí tengo menos. Aquí voy a tener nabla al cuadrado de U sobre R entre M y M0 de omega. Eso es lo que obtengo acá. Esto es igual a la integral de superficie por esta superficie de esto que está aquí. Y vamos a tener U derivada con respecto a la normal de 1 sobre R M sub 0 menos 1 sobre R M sub 0 derivada de U con respecto a la normal de ds más, aquí si paso, jóvenes, el epsilon tiende a 0, tengo esto y esto, tengo un epsilon arriba es 0, pero este y este se va y solamente nos vamos a quedar con 4 pi multiplicado por la función U evaluado en M sub 0, porque ese M asterisco, cuando el epsilon tiende a 0, tiende a M sub 0. De donde nosotros escribimos lo siguiente, esto ya puedo borrarlo, que el U de M sub 0 es igual a 1 sobre 4 veces pi. Un momentito. Sí, está bien. 1 sobre 4 veces pi integral por la superficie o por la frontera de la región de, y aquí vamos a tener sí, estoy pasando esto al otro lado, así que tengo 1 sobre Rm m sub 0 derivada de U con respecto a la normal menos U derivada con respecto a la normal de 1 sobre R m sub 0 de ds menos 1 sobre 4 pi integral de d nabla al cuadrado de U sobre R m sub 0 de d omega. Aquí el M sub 0 pertenece a la región D. Esta es la tercera fórmula de Green. Jóvenes, ¿quedó claro? Solo algo para que ustedes reflexionen. Si es que U es el potencial eléctrico, entonces este nabla al cuadrado de U que tengo acá es la densidad de carga. La densidad de carga. La derivada de U con respecto a la normal, es el campo eléctrico en la superficie, en la normal. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos que podemos hallar el valor del potencial en un punto cualquiera M sub 0 que se encuentra en una región si conocemos el valor del campo en la superficie, en la frontera, y conocemos el valor de las cargas dentro de la región. Si conocemos todas las cargas dentro de la región y el campo afuera, podemos hallar el valor del potencial en cualquier punto de la región. Esa es un poco la interpretación física de esta tercera fórmula de Green. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Voy a reescribir la tercera fórmula de Green de la siguiente manera. Esto va a ser igual a U m sub 0 si es que el M sub 0 pertenece a la región D. Va a ser igual a U M sub 0
sobre 2 si el m sub 0 pertenece a la frontera de D, y va a ser igual a 0 si es que el m sub 0 no pertenece a D ni a su frontera. Jóvenes, ¿cómo se halla esta segunda parte? Esta segunda parte se halla de la misma forma que lo hallamos acá, de la misma forma que lo hallamos en el caso anterior, solo que colocamos el punto en la frontera y vamos a tener una esfera en la cual solamente vamos a considerar la mitad. Entonces, al considerar solo la mitad, sale solamente la mitad de la esfera, 2pi. Está bien, sale 2pi, por eso es la mitad. Y cuando se encuentra fuera, toda esta integral se hace igual a 0, por eso sale 0. En todo caso, los dejo a ustedes para que hagan esa revisión, ese análisis. Entonces, esta es la tercera fórmula de Green. Esta es la tercera fórmula de Green. Para el caso tridimensional. Para el caso tridimensional. Veamos lo siguiente. Primero, si tenemos que la función con la cual estamos trabajando es armónica, está bien, si esta función u es armónica, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el u en m sub 0 va a ser 1 sobre 4pi integral por toda la frontera 1 sobre r m sub 0 derivada de u con respecto a n menos u derivada con respecto a n de 1 sobre r m sub 0 de ds. Es decir, la fórmula de Green toma una forma mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque esto se hace 0. Si el nabla al cuadrado de u es 0, esto se hace 0 y solo nos queda esta parte. Jóvenes, esto que he escrito es para cuando el m sub 0 pertenece a la región D. Si está en la frontera o no pertenece, se hacen los cambios correspondientes. Para el caso bidimensional, tenemos que cambiar nuestra solución fundamental por el logaritmo de 1 sobre r. Entonces vamos a obtener nosotros lo siguiente: 1 sobre 2 veces pi integral por el contorno C, porque estamos hablando ya de una superficie, logaritmo natural de 1 sobre r m sub 0 derivada de u con respecto a n menos u derivada con respecto a n del logaritmo natural de 1 sobre r m sub 0, esto por d de L, porque es una integral de longitud a lo largo del contorno, menos 1 sobre 2 veces pi integral por la región, vamos a llamarle S, nabla al cuadrado de u por el logaritmo natural de 1 sobre r m sub 0, un d de sigma, y esto, jóvenes, va a ser igual a lo mismo que teníamos antes, u en m sub 0, si es que el m sub 0 pertenece a la región, u m sub 0 sobre 2, si es que el m sub 0 pertenece en todo caso, disculpen, aquí pertenece a la superficie, pertenece al contorno, o 0 si es que el m sub 0 no pertenece a la superficie unida con el contorno. Bien, esta es la tercera fórmula de Green para el caso bidimensional. Lo hemos hallado para el operador de Laplace. Podemos hallar estas expresiones para el operador general L si en el caso del operador L
debemos hallar su solución fundamental. Y la solución fundamental no es otra cosa que aquella que se obtiene de resolver el LU igual a menos delta de m sub 0. Jóvenes, esta es la solución, de aquí sale la solución fundamental. Entonces, reemplazando esta solución fundamental en la segunda fórmula de Green para las ecuaciones del tipo elíptico, nosotros vamos a poder llegar a un equivalente en la tercera fórmula de Green. Pero tengan en cuenta que esto que está aquí ya significa resolver ¿qué cosa? Hallar la función de Green. Es decir, la solución fundamental de un operador diferencial es la función de Green. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, todo este tratamiento matemático lo estamos haciendo para ecuaciones de tipo elíptico, ¿no? Sí, son para ecuaciones del tipo elíptico. ¿Algo similar se puede hacer para los otros tipos de ecuaciones? También tienen tienen su forma específica. Sin embargo, no son ya las fórmulas de Green. Se puede desarrollar de forma análoga. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Veamos algo más. Algunas propiedades de las funciones armónicas. Jóvenes, y un poco volviendo a la pregunta, tengan en cuenta que las ecuaciones del tipo hiperbólico y parabólico tienden a las ecuaciones del tipo elíptico cuando estamos con casos estacionarios, es decir, cuando no hay una dependencia explícita del tiempo. Entonces, cuando no hay dependencia explícita del tiempo, siempre, tanto los elípticos, los hiperbólicos como los parabólicos, llegan o se convierten en ecuaciones del tipo elíptico. Por eso es que es muy general el uso de estas fórmulas. A ver, vamos a ver una primera propiedad. La primera propiedad tiene que ver con lo siguiente. Si U es armónica en D, entonces se cumple lo siguiente, que la integral de superficie de la derivada de U con respecto a la normal por d de s es igual a 0. ¿Está bien? D de s es igual a 0. ¿De dónde sale esto? A ver, eso sale de la primera fórmula de Green, donde las tenemos, creo que está acá. No, antes. Aquí, la primera, vamos a copiarlas porque tal vez las necesitemos. Entonces, en la primera fórmula de Green, que es esta que está acá, nosotros vamos a decir lo siguiente. Nabla al cuadrado de U es igual a 0 y vamos a decir que B es igual a 1. Entonces, si reemplazamos, aquí tenemos 0 es igual a la integral por la superficie derivada de U con respecto a la normal de ds menos, como el B es igual a 1, todo esto se hace 0 y obtenemos exactamente esa relación. ¿Está claro? Entonces la demostración de esta primera propiedad es directa y se desprende de la primera fórmula de Green. Entonces,
Esa es una primera propiedad. Esto en principio se le suele denominar fórmula de Gauss para las funciones armónicas. Es decir, el flujo de una función armónica por una superficie cerrada es cero. Es cero. ¿Está claro? Y se puede interpretar como la ausencia de fuentes dentro de esta superficie. Dentro de esa superficie. Aquí nosotros tenemos una pequeña modificación. Si nabla al cuadrado de u es igual a menos una función de m, entonces lo que vamos a obtener es que la integral de superficie de este flujo de u va a ser igual a menos la integral por el volumen de f de m de b. Entonces esto nos representa la densidad de cargas. ¿Está bien? Entonces esta es la primera propiedad que nosotros tenemos. 2. Segunda propiedad. La segunda propiedad no es otra cosa que el teorema de valor medio. Y esto nos dice lo siguiente. Si la función u de m es armónica en la región D, entonces se va a cumplir lo siguiente, que u evaluado en m sub 0 es igual a 1 sobre 4 pi al cuadrado integral por la superficie, vamos a tener por la superficie de una esfera de radio A, una esfera de radio A, UM de ds. Aquí sigma A, esfera de radio A, con centro en m sub 0. Aquí lógicamente estamos considerando que m sub 0 está totalmente en D. Entonces, ¿esta cómo sale? Si es que nosotros aplicamos la tercera fórmula de Green, en este caso aplicamos esto. Como es armónica, tenemos esto que está acá. ¿Está bien? Tenemos esto que está aquí. Y aquí vamos a tener que el 1 sobre Rm sub 0 va a ser 1 sobre A. Esta derivada va a ser menos 1 sobre A al cuadrado. ¿Está bien? Y al momento que nosotros lo operamos, vamos a obtener esto que está acá. ¿Qué significa el teorema de valor medio? Nos está diciendo que podemos hallar el valor que toma la función u en un punto m sub 0 es el valor medio que toma la función en la superficie de una esfera que lo envuelve, dividido lógicamente entre el área de la esfera. ¿Está claro, jóvenes, eso? ¿Preguntas? Para el caso bidimensional, nosotros vamos a tener que el u de m sub 0, en este caso va a ser 1 sobre 2 pi a, integral a lo largo de un círculo de radio A, u de dl. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Bien. ¿Qué otra propiedad tenemos?
A ver. Tenemos un par de propiedades más. Vamos a verlas. Vamos a verlas de todas maneras. 3. Tenemos lo siguiente. Esta, una función armónica en D tiene dentro de esta región D derivadas de todos los órdenes. Bien, me voy a eximir de la demostración de esto teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo tengo lo que les dije hace un momento, una función compleja que la puedo expresar como u de xy más y b de xy, si esta es una función compleja, si es una función analítica, entonces para que sea función analítica se debe cumplir que nabla al cuadrado de u es igual a 0 y nabla al cuadrado de b es igual a 0. Entonces, toda función analítica satisface esta condición. Por lo tanto, como toda función analítica tiene derivadas de todos los órdenes, cada una de sus componentes también va a tener derivadas de todos los órdenes. Eso ustedes ya lo habrán visto en el tema de variable compleja en un curso anterior. Así que me eximo de hacer esa demostración. 4. Este es un teorema que se refiere al principio del máximo, que nos dice esto: una función armónica en la región D, continua en la región cerrada D, alcanza sus valores máximo y mínimo en la frontera de la región. D. Bien. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que si nosotros tenemos una región D con su frontera correspondiente y tenemos una función u que en D es armónica, es decir, nabla al cuadrado de u es igual a 0, aquí adentro. Entonces sus valores tanto máximo como mínimo los va a alcanzar en algún punto de la frontera, no adentro, sino en algún punto de la frontera. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos demostrarlo rápidamente. Bien. En primer lugar, estamos diciendo que es continua en la frontera. ¿Está bien? Es continua en la frontera. Entonces, ya que es continua, dado que nuestra función u de m es continua en la frontera, entonces
alcanza su máximo o sea, es continuo en toda la región, alcanza su máximo dentro de la región. ¿Está bien? Si es continua, su máximo va a estar dentro de la región, de todas maneras. Entonces vamos a demostrar de que el valor máximo lo alcanza en la frontera. En la frontera. Vamos a asumir lo contrario. Asumamos lo contrario, que tenemos un U sub 0, que es el máximo valor que toma este U de M en toda la región cerrada. Eso significa que este U en M sub 0, este punto 0, vamos a considerarlo M sub 0, es mayor o igual a cualquier U en cualquier punto M. ¿Está bien? Aquí hay que tener que M pertenece a la región cerrada. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a tener la región D. Tenemos este M sub 0, es el punto M sub 0, donde supuestamente alcanza su valor máximo. Vamos a envolver esto por una esfera. Está bien, esta es una superficie. Esta superficie va a tener centro en el M sub 0 y radio ρ. Consideramos de que está todo totalmente en la región. Entonces, del teorema de valor medio, nosotros podemos escribir lo siguiente. U en M sub 0 es igual a 1 sobre 4 pi ρ al cuadrado integral por toda esta superficie U de P de ds. P es un punto de esta superficie, ¿está bien? Esto va a ser menor o igual a 1 sobre 4 pi ρ al cuadrado integral cerrada sigma ρ M sub 0 U M sub 0 de ds. ¿Eso por qué, jóvenes? Como esto que está acá es el valor medio de esto, nosotros podemos reemplazarlo. Este es U de P por el UM sub 0S, donde este UM sub 0 ya es un valor constante, ya no depende del S. En este caso es un valor constante. Entonces, esto va a ser igual a U M sub 0 que multiplica a 1 sobre 4 pi ρ al cuadrado por la integral sigma ρ M sub 0 de ds, pero esta área es igual a esta, por lo tanto esto es igual a U M sub 0. ¿Qué es lo que significa? Esto está significando lo siguiente. Para que esto sea cierto, lo único que puede pasar de acá, es decir, esto va a ser cierto solamente si U en P, ¿está bien? Evaluado lógicamente todos en estos puntos de M sub 0 es idéntico a U de M sub 0. Eso, ¿por qué? Porque como los elementos extremos de la cadena son iguales, esto va a cambiar por una igualdad, y al momento que cambia por una igualdad significa que el U de P evaluado en la frontera tiene que ser igual a U de M sub 0. ¿Está bien? U de M sub 0. Entonces, nosotros de esta primera ecuación podemos decir lo siguiente: de que la integral por toda esta superficie sigma ρ M sub 0 de U de P
de ds es igual a 4 pi rho al cuadrado u de m sub 0. Lo único que he hecho es despejado de acá. El u de p lo he despejado de acá. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Jóvenes, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. A ver, por si acaso esto lo llevo a la otra página. Nos puede servir. Y vamos a ver lo siguiente. Supongamos que por lo menos en un punto P, en un punto P de la esfera, el valor que toma es menor a m sub 0. ¿Está bien? En un punto P que pertenece a este sigma rho m sub 0, se cumple lo siguiente, de que el u de P, voy a ponerle P sub 0 para no confundirlo con el general, de P sub 0 es menor a U en M sub 0. Es decir, existe un punto. Entonces significa lo siguiente. Tenemos algo así, este es el punto P sub 0, y en este punto P sub 0, U de P es menor. Eso significa de que en alguna vecindad vamos a tener un U de P' que va a ser mayor a U de M sub 0. Eso por continuidad, ¿está claro? Si en algún punto es menor, en otro punto tiene que ser mayor. Eso debido a la continuidad. Eso debido a la continuidad. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a indicar? Primero, aquí vamos a tener la integral de sigma rho m sub 0 u de p de ds menor de 4 pi rho al cuadrado u de m sub 0. Entonces, si es continuo, a ver, mejor vamos a explicarlo así. Tengo este punto donde se cumple esto. Entonces, como este u de m sub 0 es el máximo valor en nuestra premisa, es el máximo valor en toda la región, entonces no es posible de que haya algún valor mayor a este en ninguna vecindad. Entonces se va a cumplir esto. ¿Está bien? Se va a cumplir esto. Eso significa de que no es posible de que haya un u, algún valor en algún punto P sub 0 que sea menor al valor máximo, porque entraríamos en contradicción. Por lo tanto, nosotros tenemos que U en P es idéntico a U en M sub 0. Ahora, este valor de ρ, que es el radio, es arbitrario. ¿Qué significa? Que no puedo yo hacer lo siguiente. Yo puedo esto agrandarlo hasta que hay un punto donde toque la superficie. ¿Está claro? Hay un punto donde toque la superficie. Como es arbitrario, puedo hacerlo. Entonces significa de que en este punto donde toca la superficie
va a alcanzar el valor máximo. ¿Está bien? Va a alcanzar el valor máximo. ¿Esto quedó entendido, jóvenes? Entonces, de esa forma, demostramos de que el máximo se alcanza en algún punto de la frontera. Y de la misma forma, vamos a demostrar para el mínimo. En algún punto, otro punto de la frontera va a alcanzar el mínimo. Va a alcanzar el mínimo. Esto nos permite establecer algo que se llama el principio de comparación. El principio de comparación nos dice lo siguiente: si dos funciones armónicas en la región D, y vamos a decir de que tenemos las funciones B de M y U de M, son continuas en la frontera, o sea, en toda la región con su frontera, y se cumple que el valor de U en la frontera, vamos a ponerlo así, es menor o igual al valor de B en la frontera, entonces, para todo M que pertenece a la región, se va a cumplir de que U de M es menor o igual que B de M. Ese es el principio de comparación que sale a partir de esta relación. Bien. Veamos lo siguiente. Vamos a ver cómo usar la función de Green en esto. ¿Está bien? Entonces, tenemos, aquí voy a repetir un poco lo que hemos hecho anteriormente. LU igual a F en una región omega, y tenemos condiciones alfa 1 de U más alfa 2 derivada de U con respecto a la normal igual a G en su frontera. ¿Está bien? Tenemos ese problema. Vamos a hacer todas las consideraciones que sean necesarias, jóvenes. ¿Está bien? Es decir, esta U de X es continua con sus primeras derivadas. Que sus primeras derivadas sean continuas significa que existen las segundas derivadas en la región cerrada omega, que en sí está incluida en un R a la n dimensional, limitada, ya sabemos, por esta región. ¿Está bien? Y con sus segundas derivadas también continuas, pero estas solamente en omega, continuas en omega, y que son integrables. ¿Está claro? Vamos a decir nosotros lo siguiente: N es la normal externa. Es la normal externa. ¿Está bien? A la superficie. A la superficie, que es este delta de omega. Después, ¿qué más tenemos aquí? Ah, ya. Este alfa 1, alfa 2 pertenecen a los reales. Tal que
Ya hemos visto esta condición antes, alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado es diferente a 0. Eso significa que por lo menos uno de esos existe. Aquí nuestro punto X es un punto n-dimensional. Vamos a poner x1, x2 hasta xn. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice el método de la función de Green? Ya lo que hemos visto. Sabemos que la función de Green satisface el siguiente problema: LG igual a menos delta x sub 0 con el x sub 0 que se encuentra dentro de la región. Tenemos alfa 1 de g más alfa 2 derivada de g con respecto a n, evaluado en la frontera, es igual a 0. Esto es nuestra expresión 2. Ya sabemos que este delta es la función delta de Dirac con todas sus propiedades. Entonces, la solución de 2 es la función de Green. ¿Está bien? G es la función de Green. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Si hemos hallado la función de Green, podemos utilizarla en las fórmulas de Green. Usemos la función de Green en la segunda fórmula de Green. Entonces recordemos la segunda fórmula de Green, la derivada por la región omega b LU menos U LB, derivada con respecto, a ponerla así, X, que es todo nuestro volumen tetradimensional o n-dimensional, integral de omega. Aquí vamos a tener un K, B, derivada de U, derivada de N, menos U, derivada de B, derivada de N, por dds. Esta es nuestra segunda fórmula de Green. Aquí nosotros vamos a hacer B igual a la función de Green. Además tenemos que L de U es igual a f de x, L, G es igual a menos delta x, x sub 0. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, obtenemos la integral de volumen, y aquí tenemos nosotros lo siguiente. B, L de U. L de U es f de x, entonces tenemos f de x, G, x, x sub 0, d de x, más esta parte que está aquí. Como este menos y ese menos se va a hacer más, y vamos a tener la integral de omega U de x delta x, x sub 0. Esto es igual a la integral por la superficie de K, G derivada de U con respecto a N, menos U derivada de G con respecto a N, ds. Ahora, nosotros sabemos de que esto que está acá, esta integral, es igual a U en x sub 0. Entonces, nosotros obtenemos que U en x sub 0 es igual a esta integral K, kg derivada de U con respecto a N menos U derivada de G con respecto a N de ds, menos la integral por toda la región G, x, x sub 0, f de x, d de x. Entonces, obtenemos que esta es la solución
voy a hacer algo aquí, voy a reducir todo esto, necesito un poquito de espacio acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener lo siguiente. Necesito esto que está aquí. Lo voy a poner por acá, simplemente. Si yo quiero hallar la solución del problema de Dirichlet, la solución del problema de Dirichlet, voy a considerar lo siguiente, que alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 0, tenemos G evaluado en la frontera es igual a 0, y tenemos que U evaluado en la frontera es igual a esa función G. Disculpen, esta que está acá, es la que necesitaba. Las dos en sí. Entonces nosotros tenemos esto. Una vez que tenemos esto, entonces nuestra solución va a tener la forma U en x0 es igual a menos integral por la frontera kg derivada de g con respecto a n de ds menos integral de omega, este es integral con respecto a omega g x sub 0 f de x de x. Entonces ya tenemos la solución del problema de Dirichlet para las ecuaciones generales, ¿está bien?, que tienen este tipo de operador L que hemos visto anteriormente. Si queremos B, va a ser la solución del problema de Newman. En este caso, ¿qué condiciones vamos a tener? Alfa 1 igual a 0, alfa 1 igual a 0, alfa 2 es igual a 1. Tenemos que la derivada de G con respecto a la normal evaluado en la frontera es igual a 0. Y de nuevo tenemos que la derivada de U con respecto a la normal evaluado en la frontera es igual a G. Y en este caso obtenemos U de x0 es igual a la integral por la frontera K G de ds, este G mayúscula, saben que es la función de Green, menos la integral por toda la región G x sub 0 f de x de dx. Bien, jóvenes, entonces de esta manera nosotros podemos resolver casi cualquier problema de la física matemática usando la función de Green y las fórmulas de Green. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. La próxima clase vamos a ver la interpretación física de estas soluciones y algunas aplicaciones concretas y algunas otras formas de hallar o construir la función de Green para diferentes tipos de problemas, sobre todo los del tipo elíptico. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.